Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro por COPE Ceuta y Faro Televisión. Tenemos hoy con nosotros al diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui. Juan Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿No se cansa usted ya en cada pleno de ser siempre el que se enfrenta con la bancada de enfrente, con los del PP? No, bueno, yo creo que no hay motivo para el cansancio. Yo creo que yo en el Pleno lo que hago es defender el proyecto político que representa a Caballas, y eso significa pues apoyar aquellas cosas que nos parece que son buenas para la ciudad, aportar lo que nosotros creemos que se debe hacer y desde luego fiscalizar, discutir y discrepar con contundencia y con severidad todo aquello que nos parece negativo. Usted decía el otro día que algo estaba pasando que usted no captaba, o si lo captaba no lo dijo, que el Partido Popular de alguna manera se estaba como radicalizando en nuestra ciudad, que no había manera de llegar a acuerdo, que habían perdido un poco ese halo social que si alguna vez lo tuvieron, ¿no? Bueno, yo creo que el Partido Popular, en el conjunto, pero nos vamos a ceñirnos a nuestra ciudad, tiene, como todos los partidos, diversas corrientes de opinión, lo que se llaman en lenguaje vulgar halcones y palomas, ¿no? Y yo creo que en esta ciudad, que es una ciudad en la que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen y con las cosas que se dicen, que hay algunas zonas de la vida pública que son especialmente sensibles y en las que hay que estar siempre con la vista puesta en el horizonte y no siempre en el ombligo, es muy importante que en ese Partido Popular, porque es el que tiene mayoría absoluta en la ciudad y en el conjunto, en una hegemonía política indiscutible en los últimos 15 años, pues todas las decisiones y todo lo que de alguna manera las direcciones tienen mucha influencia y mucha importancia. ¿Y qué ha sucedido o qué está sucediendo? Que yo he visto en otros momentos del tiempo como el Partido Popular, a pesar de ser un partido de derechas, que lo es, y eso conlleva pues unas consecuencias, había una cierta, yo diría que comprensión hacia determinados problemas que hacía que no estuviera radicalizado. Pero esto se ha perdido. Yo creo que el Partido Popular ha entrado en un estado de nervios, llevan una legislatura muy mala, todo les sale mal, no hacen nada bien, y esto es quizá como esas espirales, ¿no?, en el que una cosa mala te lleva a otra peor y así. Y llega un momento en que empiezan a verse muy preocupados, ven que las elecciones quedan prácticamente 20 meses, no llega para que se celebren, ven que no tienen nada que ofrecer, ven que han sido muchos los errores cometidos, los desastres que han sucedido, y quieren ahora, deprisa y corriendo, recuperar el terreno perdido. Y ahora piensan ellos, yo creo que porque quizás lo da el país, el ambiente, el estado de ánimo, que ahora tienen un cierto predicamento las políticas más antisociales, las políticas más duras hacia todos los problemas sociales, y parece que esa va a ser a partir de ahora su estrategia. A mí esto me parece, en primer lugar, me parece mal, siempre me parece mal este tipo de situaciones, pero en esta ciudad me parece peligroso, no solo malo, sino peligroso, ¿no? El Partido Popular tiene que entender una cosa que yo intento inculcar con toda la paciencia que tengo, que creo que es mucha, pero hay veces, y es la paciencia de las personas no es infinita ni ilimitada, ¿no? Y el hecho de que en muchas ocasiones parezca que no hay una contestación social, que no hay una conflictividad social, no significa que no haya un descontento y que gran parte o grandes segmentos de la sociedad no vayan de alguna forma interiorizando una cierta conflictividad que en cualquier momento puede suponer algo serio. ¿Usted piensa que el presidente de la ciudad y el delegado del gobierno ya han dado por imposible solucionar el problema de la frontera? Bueno, yo creo que ellos tienen la absoluta convicción de que no tiene solución. No tiene solución, entendamos como solución a solución definitiva.
Yo entiendo, a mí en esto me gusta ser lo más riguroso posible, ¿no? Si lo que vamos a dar la crítica fácil porque son del PP o porque son el gobierno, es decirle no hacen nada, todo está mal y esto se arregla mañana, estaríamos contribuyendo a un ambiente de poca seriedad, que en muchas ocasiones se da cuando los problemas son complicados como estos. Nosotros donde discrepamos radicalmente, es verdad que el problema de la frontera es un problema que tal y como está ahora mismo, y recalco, tal y como está ahora mismo, quiero decir que aquí en todo esto, y es evidente, Marruecos desempeña un papel clave, fundamental, que defiende sus propios intereses, que tiene sus propios problemas y sus propias políticas y que, lógicamente, lo que decide repercute. Entonces, claro, la solución de la frontera de manera definitiva, estable y a largo plazo es imposible en estos momentos. Donde hay un amplio campo a la discrepancia es en que nosotros sí entendemos que hay muchas cosas mejorables, que no se está haciendo todo lo que se puede y que se debe hacer. Y creemos que esto no se hace porque en Madrid no terminan de entender bien las repercusiones que tiene esto en la ciudad. Yo creo que Madrid analiza esto desde una perspectiva de Estado con unas claves que poco tienen que ver con los intereses de Ceuta y de los ceutíes. Y donde nosotros recriminamos, en este caso, al delegado del Gobierno y a Juan Vivas como su, prácticamente mentor y dirigente, al fin y al cabo es el presidente del Partido Popular, que no están sabiendo transmitir esto o están siendo excesivamente sumisos y condescendientes con la actitud que tiene el Gobierno respecto a este problema. Nosotros insistíamos, cosas que se pueden hacer, ¿no? Se pueden hacer, como la apertura del segundo paso, como reforzar las plantillas, como implicarse más en mejoras para el funcionamiento y tránsito en los polígonos. Todo esto son cosas que son posibles y que están a nuestro alcance y que no solucionan, pero que sí mejoran sustancialmente, que es lo que creo que podemos aspirar a hacer ahora. Y aquí yo creo que ellos se ven, en cierto modo, condicionados y mediatizados por la visión que tienen de Madrid de este problema. Yo diría, entendamos la palabra, se asustan ante lo que Madrid plantea, ¿no? Madrid, todo lo que tiene que ver con las relaciones con Marruecos y en este caso frontera, seguridad, yihadismo, inmigración, todo esto lo tienen situado en un nivel de prioridad que cualquier otra cosa queda prácticamente oscurecida. Lo que no entienden es que esto para esta ciudad está suponiendo en estos momentos un trauma muy considerable. Pero hay una cosa, y usted que es un actor de la política local hace ya muchos años, ha habido momentos en que, independientemente de las cosas que tengan que solucionar Madrid o Rabat, hay cosas que muchas veces se solucionaban, por lo menos antes, con un interlocutor al otro lado de la frontera. Ahora parece que no existe ni ese interlocutor. Sí, bueno, esto entra dentro de lleno de lo que yo te explicaba, de que las cosas no se pueden arreglar, pero sí se pueden mejorar y solucionar. Yo creo que hay un hecho que no tiene discusión. O sea, el equipo de la delegación de gobierno ha demostrado hasta ahora, de manera yo diría inapelable, su ineptitud para gestionar adecuadamente el problema de la frontera. Esto yo creo que no es discutible, ¿no? Pero claro, el atrincherarse siempre en esto no tiene solución, tapa todo, ¿no? Y esto es lo que nosotros no podemos entender. Ahí hay una cuestión que es obvia. Se ha fracasado en la gestión de la política de frontera y los responsables deberían ser relevados. Esto partiendo siempre de no perder el principio de realidad. Si mañana hay un equipo nuevo en delegación de gobierno, no significa que desaparecer las colas y aquello es la frontera de Mónaco. Esto no va a pasar. Lo que pasa es que nosotros sí creemos y estamos convencidos de que las cosas darían un cambio sustancial. Efectivamente, el nivel de interlocución, sabiendo cómo funciona aquello, sabiendo que las autoridades marroquíes, o el gobierno marroquí, mejor dicho, en este tema delega en cierto modo en sus mandos intermedios, por llamarlos así, o en determinadas autoridades, ese nivel de interlocución, de coordinación y en cierto modo de entendimiento es fundamental y aquí estamos fallando. Pero estamos fallando porque tampoco hay una mentalidad muy proclive al entendimiento por parte de la delegación de gobierno. Hoy me parece que se cumplen 2 semanas de la reunión que usted, en su condición de secretario general de Comisión Obrera, estuvo en delegación, donde acordaron una serie de acuerdos. Yo hablé con usted después de aquella reunión y usted salía como optimista pensando que se pueden llevar a cabo. Quedaron que al mes iban a chequear un poco.
¿Ha tenido usted noticia que en estos 14 días alguna de esas medidas hayan empezado ya Bueno, a verse algo? sabemos que el viernes pasado, mañana veremos, se abrieron los 3 carriles. Por lo menos ese compromiso se cumplió y eso en principio se puede considerar como positivo, ¿no? Sabemos las otras medidas que se tomaron, va al próximo pleno anterior, ya fue la modificación del IBSI como una herramienta para luchar contra el fraude fiscal, que también se acordó allí. El protocolo del carril ciudadano parece que está medio funcionando. Al menos esa es la información de la que disponemos. Quiero decir que, bueno, no a un nivel tampoco ha habido tiempo de un avance sustancial, pero sí, lo que yo decía entonces y digo ahora, parece que al menos la movilización tanto de los agentes sociales como de la propia ciudadanía en redes sociales y a nivel de opinión pública, sí han hecho, yo creo que cambiar algo la actitud de delegación de gobierno y del gobierno de la ciudad respecto a que este problema necesita colaboración y deben tender la mano a todo el mundo, deben oír más, deben abandonar la soberbia y deben entender que las propuestas que se les hacen en muchas ocasiones son buenas y deberían tenerse en consideración, ¿no? Porque el otro día cuando la consejera de Hacienda estaba hablando de la reforma del IFSI y anuncia de que van a tomar una serie de medidas en relación a los empresarios, como el stock de las mercancías, que en vez de pagar a 90 días el IFSI se vaya a pagar más adelante, que se iba a reducir diversos tipos y anunciar una reunión. Usted luego criticó, ¿usted qué criticó, la forma o el fondo? No, vamos a ver. Aquí hay que entender que cuando se está, el caso que nos ocupa, intentando hacer una causa común, uno no debe aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid. Aquí una causa común es, vamos a combatir el fraude fiscal en las importaciones, porque es uno de los problemas que afectan a la economía del bulto, vamos a llamarlo así, y complican la frontera. Ahí estamos todos. Pero claro, ahora metemos en el mismo acuerdo algunas cosas más. Esas algunas cosas más necesitan otra discusión diferente, otro ámbito y otro tipo de planteamiento por parte de las personas que queremos, o nosotros que queríamos apoyar aquella iniciativa, porque a mí sí me parece positivo y yo creo que es una cosa en la que deberíamos todos mejorar, es que la ciudadanía entienda que somos capaces de unirnos para hacer cosas que beneficien a todos, ¿no? Y entonces, claro, si esto nosotros lo utilizamos y aprovechamos para otra serie de reivindicaciones, objetivos o propuestas, estamos en cierto modo haciendo trampas, que es lo que yo afeaba. Nosotros queremos votar que sí, traiga usted acuerdo, que después usted quiere modificar el IFSI en otros términos, tráigalo, lo discutimos, pero no lo mezcle y nos obligue para dar un voto favorable a una iniciativa a asumir otras cosas que no lo tenemos tan claro, ¿no? Es triste que un gobierno en esta legislatura, porque vamos a ver, en esta legislatura está claro que no se va a entregar ningún cupo de vivienda. La única que se entregó fue la de las 317, pero venían de la anterior legislatura, que no eran de del año 2013. Se construyeron en el año 2013. Vamos, se entregaron en el año 2013. Bien, que el gobierno se conforme con que a finales de 2018 se va a empezar una pastilla de 90 viviendas en Loma Colmenar, ¿no es triste? No es triste, es una irresponsabilidad. Nosotros, este es uno de los temas clave, la promoción de vivienda pública en todas sus modalidades, tanto como cooperativas, como tal. Eso es algo que hay que acometer de manera inmediata. Pero además hay una cuestión, ¿no? O sea, ya no hablamos exclusivamente de vivienda de promoción pública o de protección social, es que hoy cualquier persona, cualquier matrimonio joven de Ceuta no tiene capacidad de independizarse ni de emanciparse. No es posible. No hay viviendas y las que hay están a unos precios absolutamente fuera de las economías familiares. Este es un problema que hay que asumir. Y efectivamente, sabemos que las construcciones son lentas, pero claro, cuanto más se tarde, más es el tiempo que tardan en materializarse. Ceuta no puede permitirse el lujo de estar 4, 5, 6, 7 años sin construir vivienda. Hay que tener en cuenta que si empiezan a hacer una vivienda en el año 2019, no habrá vivienda en Ceuta hasta el año 2023.
disponibles. Ceuta puede permitirse el lujo, en esta situación en la que estamos, de estar 6, 7, 8 años sin que haya promociones de viviendas. Esto a nosotros nos parece una irresponsabilidad. Nosotros intentamos paliar esto llevando una propuesta al Pleno en una doble dirección. Por una parte, exigiendo, es decir, Ceuta tiene menos vivienda por habitante que ninguna ciudad de España. Pero esto no es una ley natural ni una casualidad, es la consecuencia de una política. Es que mientras que en otras comunidades y otras ciudades se han ido invirtiendo cantidades considerables en tener un parque de vivienda acorde a la población, en Ceuta esto no ha sucedido. Ahí hay un déficit que hay que saldar. Pero además también decimos nosotros, la ciudad, Ceuta tiene, en Vicesa, es un órgano especializado para construir viviendas y no construye ninguna. ¿Por qué no se construyen viviendas? Suelo hay. Nosotros hablamos de la parcela de Brul. La parcela de Brul le costó al ayuntamiento 11 millones de euros. 11 millones de euros que pagamos al Ministerio de Defensa, después de haber recalificado la parcela el propio ayuntamiento para que fuera de uso residencial. Y allí está hecha un erial. Claro que se pueden promover viviendas, en este caso concreto, viviendas a través de un sistema de cooperativas o similar, de gente que tenga sueldos medios y que puedan acceder a una vivienda a precios razonables, ¿no? 100.000 euros, 120.000 euros, que con su préstamo hipotecario, y el ayuntamiento, con el aval institucional que tiene en Vicesa y con su capacidad financiera, promueve y entrega las viviendas. Estos son actuaciones que a nosotros son prioritarias, pero es que muchas veces da la impresión de que el Partido Popular está como bloqueado, ¿no? Es decir, tienen un modelo de la ciudad, se han quedado 20 años atrasados y de ahí no salen, ¿no? Entonces parece que no hacen falta más viviendas, que la gente, que todo está bien, que no hay necesidades, que no hay problemas, y que entonces es mantener Ceuta como en una especie de burbuja, ¿no? Así nos quedamos. Así nos hemos quedado y así tenemos que permanecer. A nosotros nos parece inaceptable. Con esta situación, ¿usted entiende la desesperación de quienes ocuparon las viviendas de Huerta-Tellez? Yo sí. Lo que ocurre es que aquello es una operación, no tengo todos los datos, pero yo entiendo perfectamente la desesperación de las personas. Lo que pasa es que los procedimientos no pueden ser violentar la propiedad privada de nadie, ¿no? En este caso, además, porque se da una circunstancia muy penosa, y es que aquellas viviendas, si no todas, tienen unos teóricos propietarios. Esto es una tormenta perfecta, ¿no? Se dan tantísimas circunstancias que llega un momento en que no tiene solución. Pero ahí había unos legítimos propietarios, al menos moralmente, porque dejaron pues prácticamente los ahorros de su vida para tener una vivienda, fueron estafados, y ahora ven que no solamente no pueden acceder, sino que su vivienda la ocupan. Así que llegó un momento en el sistema nos lleva a una contradicción en la que se enfrentaban personas que necesitaban vivienda unos y otros. Esto no puede ser. Tanto derecho tienen los que no tienen vivienda a buscar ocupar una digna como el que la ha pagado a ocupar su vivienda. Esto no tenía discusión. Eso fue un tremendo error. Una cosa es entender la desesperación, que nosotros la entendemos, y no solamente la entendemos, sino que intentamos luchar con todos los medios a nuestro alcance para evitar esta injusticia, que lo es. Que haya personas que lleven 10, 15, 20 años esperando una vivienda no es justo. No es justo, porque esta ciudad tiene posibilidades para ofrecer viviendas. Pero claro, la alternativa, la contestación a eso no puede ser: me quedo con la vivienda de otras personas que están en mi misma situación y que además han hecho un esfuerzo económico, ¿no? Cuando el consejero de Educación dice que en el tema de los comedores escolares, esos 300 niños que se han quedado fuera, no es problema de dinero, ¿usted piensa que es tan difícil montar un operativo de manera que esos niños en los colegios, que son los colegios que no tienen comedor, o sea, que de alguna manera no tienen los comedores ocupados, haber montado ese operativo para llevarlos hasta el José Acosta y allí con catering? ¿Tan difícil es eso? No, ¿O es cuestión de voluntad? Efectivamente, aquí toda vamos a llamarlo así, ¿no? La política social del gobierno del Partido Popular tiene un hilo conductor. Ellos piensan que si se nos va la mano en ayudas sociales, atraemos a todo Marruecos a vivir a Ceuta de manera absolutamente disparatada y gratuita, ¿no? Esto es la mentalidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que estar permanentemente recortando ayudas sociales, dándolas con cuentagotas,
eliminándolas en cuanto podemos, alargando los trámites burocráticos, descartando a las personas por un motivo o por otro, porque el efecto llamada puede convertir Ceuta en el foco de atracción de todo Marruecos e incluso África, y que con nuestros impuestos se vayan a vivir tantísimas personas. Esta es la forma de pensar, y esto es lo que conlleva a todo este tipo de decisiones, ¿no? Que claro, entran ellos mismos en una contradicción, porque claro, nosotros tenemos 1 millón de euros que el gobierno central manda a Ceuta para la pobreza infantil. Es decir, que cuando el gobierno tiene que pedir dinero en Madrid, reconoce la situación que hay en Ceuta, pero cuando lo tiene que aplicar dice que no hay tanta gente que necesite ayuda y que el problema no es tanto, el problema está al otro lado de la frontera. Si esta es la mentalidad, este es el argumento o esta es la base sobre la que construimos nuestra política social, pues todo lo demás viene casi de suyo, ¿no? Decía, el tema de los comedores, nosotros insistimos mucho porque a nosotros nos parece que el tema de la pobreza en sí mismo es un problema dramático, pero si hablamos de pobreza infantil es que da hasta grima hablar de ello, ¿no? Que haya en nuestra ciudad, en este momento de la historia, niños que no coman, yo creo que es una impugnación a la política y a la propia sociedad, ¿no? Por eso insistimos tanto en ello. Y ellos buscan siempre vericuetos administrativos. Los comedores escolares, en Ceuta no debería haber comedores escolares, son todos comedores sociales. Los comedores escolares, que tienen su origen cuando había jornadas partidas para evitar que los niños fueran a su casa y volvieran, ya no tienen ningún sentido. Aquí en Ceuta se mantienen, en Ceuta y Melilla ya no hay comedores escolares en toda España, porque tienen un papel social, porque hay muchos niños que o comen allí o no comen. Y bueno, ¿y qué hacemos con los otros niños de los centros que no tienen comedores? Entonces, lo que nosotros le planteamos en su momento era, vamos a extender los comedores sociales, los comedores escolares a otros establecimientos para que los niños que no tienen ahora mismo esa posibilidad, porque se rigen por las normas de comedor escolar, tengan también esa opción. Y hemos planteado muchas alternativas, incluso hasta poner o habilitar comedores en locales de las asociaciones de vecinos o en locales de ONG o de otro tipo de entidades, y por un sistema de catering garantizar la comida, incluso en algunos casos llevar bolsas de comida a los chavales a la puerta del colegio en un momento determinado. Es decir, cuando hay voluntad, cuando hay interés, hay medios suficientes para garantizar este objetivo mínimo. Pero cuando no se tiene interés, porque lo demostraba ayer el consejero, ¿no? Realmente son 500 los alumnos que necesitan esto. El resto comen un poco porque se dejan llevar. Claro, si no reconocemos de partida el problema, pues ¿para qué nos vamos a molestar en buscar soluciones, no? No hay problema, no hay soluciones. El otro día hablaba ustedes quisieron reprobar la política de barriadas del gobierno y terminaron hablando de lo que se denominó asentamientos ilegales. Cuando el gobierno habla de asentamientos ilegales y que no quieren ni los servicios básicos los presten, y ustedes hablan de eso, ¿de qué zona de la ciudad estamos hablando? Hay muchas zonas de la ciudad. Hay algunos sitios que son muy por su dimensión, pues Arcos Quebrados, Recinto Sur, Benzú, Arroyo Lavadero, las partes de Benítez, bueno, la parte por Loma Margarita, por la parte de atrás. Hay muchas zonas de Ceuta en las que hay viviendo 200 personas, 300 personas, 150 personas, que suman una cantidad importante, que son, de hecho, barriadas. O sea, guste o no, porque no es que lleven allí viviendo 15 días, que hayan hecho un asentamiento, que ya la palabra asentamiento ilegal tiene una connotación que el gobierno debería evitar. El gobierno no cuida muchas veces las formas ni el lenguaje, porque están en esta dinámica de extrema derecha, que tienen que entender que en Ceuta todo este tipo de expresiones conllevan repercusiones poco deseables, ¿no? No son asentamientos ilegales. Es verdad que nuestra ciudad tiene muchas zonas en las que urbanísticamente, y esto hay que subrayarlo, urbanísticamente no se podría construir, pero esto lo es porque nuestro Plan General de Ordenación Urbana tiene más de 20 años y porque nosotros no hemos sabido acompasar el desarrollo urbano al incremento demográfico. ¿Por qué motivo todas estas zonas siguen estando en manos del Ministerio de Defensa sin explicación ni justificación ninguna? ¿Qué está pasando? Porque la ciudad no crece
y no crece, pero las personas sí. Y claro, si se incrementa la población, estamos en 85.000 habitantes, no hemos conseguido ganar un solo metro de terreno, pues la gente tiene que, como sea, buscar acomodo a su situación. Y esto está generando estos núcleos poblacionales. Pero claro, ¿cuál es la contradicción del gobierno? El gobierno es duro de una manera delirante, porque no demuelen todas estas viviendas. Pasa como el asunto del enganche de la luz. A muchísimas viviendas de Ceuta, 500, 600, se les niega el suministro de luz, porque dicen que no tienen cédula de habitabilidad y por tanto no pueden contratar. Pero siguen viviendo. Así que lo que se hace es, se les castiga torturando a las personas que viven allí. Otra cosa diferente es que el gobierno asumiera la responsabilidad, que sería una locura, de decir, estas casas son ilegales, las vamos a demoler. Eso sería una tragedia y una locura, pero sería coherente. Lo que no se puede decir es, las viviendas están allí, lo sabemos, lo conocemos, las personas que están allí son vecinos nuestros, conviven, juegan al fútbol nuestros hijos con los de ellos, trabajan aquí, trabajan allí, pero no le ponemos saneamiento, ni agua, ni luz, porque viven en una zona que está fuera de ordenación. Esto es socialmente injusto y políticamente un gravísimo error. ¿Usted piensa, vamos ya terminando, nos quedan 3 o 4 minutos, ¿usted piensa que el Ministerio de Defensa se va a ir de rositas en el tema de la Tortuga, del incendio de la Tortuga? Yo espero y confío que no. Hoy mismo he estado viendo el expediente. Yo creo que las alegaciones, el Ministerio de Defensa presentó unas alegaciones que fueron rechazadas por estar fuera de plazo, a pesar de que hay algunos sellos de registro un tanto extraños que habrá que aclarar, lo haremos en su día, y hay un recurso que no aporta absolutamente nada en contra del razonamiento jurídico que da pie a la multa, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es resolver ese recurso. Los informes de los técnicos van en la única dirección posible, que es la de ratificarse en el contenido de aquel decreto, y lo que tiene que hacer el Ministerio de Defensa es asumir sus responsabilidades como hacen todos los ciudadanos. ¿Los técnicos ya han informado del recurso? No, el recurso está pendiente de ese informe, pero el criterio de los técnicos es que el recurso no aporta nada diferente a lo que ya se dijo en la fase de alegaciones y que poco tiene que ver con el fondo de la cuestión. Es decir, alegar que el ejercicio de tiro es una cuestión que está relacionada con la defensa nacional, esto no es discutible, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las leyes, y en esto parece que el Partido Popular ahora se ha especializado, las leyes obligan a todos los ciudadanos y al gobierno el primero, y desde luego defender el patrimonio natural de la ciudad y cumplir las leyes que lo protegen es una obligación ineludible, ¿no? Bueno, señor Ostri, nos vamos ya a despedir y agradecerle que haya estado con nosotros y hasta una nueva ocasión. Cuando queráis. Y nosotros Encantado. nos marchamos hasta un nuevo programa la semana que viene de entrevistas en Faro Televisión y en COPE Ceuta. Muchas gracias. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.